Entonces vamos a hablar bajo el tema conociendo la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Primero que todo quiero que veamos, yo sé que usted lo entiende muy bien, que uno de los problemas que nosotros como creyentes enfrentamos cuando tenemos que tomar alguna decisión en cierta situación es precisamente saber cuál es la voluntad del Señor hacia eso, ¿cierto? ¿Cuántos hemos pasado por esa circunstancia cuando tenemos que tomar una decisión importante, algo que puede marcar nuestra vida? Nos preguntamos, ¿será o no será la voluntad de Dios? Entonces yo quiero que miremos a través de la palabra que la Biblia nos muestra unas pautas importantes para conocer en el momento de tomar esas decisiones cuál es la voluntad del Señor. En el momento, por ejemplo, de nos vamos a casar, vamos a cambiar de trabajo, tengo que hacer, no sé, cambiarme de ciudad. Hay muchas instancias donde nos hemos encontrado con esa situación, ¿cierto? Y nos hemos preguntado, Señor, ¿cuál será tu voluntad ahí? Entonces, la palabra de Dios nos muestra que a través de ella vamos a encontrar respuesta. Bendito sea el nombre de Cristo. Y algo que ustedes deben saber es que Dios está interesado en que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuántos saben eso? Dios está interesado en que nosotros hagamos su voluntad. De lo contrario, no nos hubiese dejado su palabra o no nos amonestaría a diario con el consejo bíblico. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, vamos a mirar cuál es la clave, primero que todo, para hacer la voluntad de Dios. La clave principal, téngalo muy presente, es darle la razón a Dios. Amén. O sea, darle la razón a Dios es ser sincero y decirle, sí, Señor, completamente acepto tu voluntad y sin ningún pero, ¿sí? Porque a veces queremos como decirle, bueno, Señor, tu palabra dice esto, pero es que yo preferiría más bien esto, ¿cierto? O sea, como que a veces uno tiene sus preferencias, ¿cierto? Su manera de ver la vida, pero debemos entender que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Como dice la Escritura, no son nuestros pensamientos, no son nuestros caminos, sino son los pensamientos y los caminos del Señor. Amén. Y como cristianos nos debe agradar hacer la voluntad del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Juan 4:34. Jesús nos habla acerca de eso, porque siempre yo lo he dicho cuando me paro en este lugar, es que somos cristianos porque imitamos a Cristo. Así de sencillo. Y el mayor ejemplo que encontramos en la Biblia es el de Cristo. Usted mirará otros grandes hombres de Dios, como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, pero todos ellos cometieron errores y falencias, ¿cierto? De los cuales nosotros aprendemos, porque bien dice la historia o se dice por ahí que uno aprende de los errores que comete, ¿cierto? Entonces, es una realidad. Pero cuando usted mira la vida de Jesús, fue una vida perfecta. Él sí no cometió error alguno. Entonces, en todo lo que él vivió acá en la tierra, todo lo que hizo fue en total perfección. Amén. Y es un ejemplo a seguir. Por eso, ahí en Juan capítulo 4, versículo 34, dice la palabra, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Estamos hablando de conociendo la voluntad del Señor. Jesús era consciente de que Él venía a hacer la voluntad de su Padre, ¿cierto? Ese era el propósito. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Él vino con un fin específico, con un propósito específico a esta tierra. ¿Amén? Como usted y yo estamos, o Dios nos llamó también con un propósito. ¿Amén? De hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que la gente a veces cree, haciendo un paralelo, un paréntesis por un momento, la gente muchas veces cree que tener la gran satisfacción en la vida o sentirse uno como satisfecho en la vida consiste en lograr una casa o tener una gran empresa, ¿cierto? Tener logros en la vida, terminar su carrera y dicen, estoy satisfecho, lo logré, lo hice. Y creen que con eso ya está todo completo. Porque así lo hace ver la vida, el mundo, ¿cierto? Dice la gente se siente realizada, por ejemplo, si un vendedor se gana $1 millón al año, qué chévere, qué tremendo, ¿cierto? Si su empresa está rankeada por allá en un nivel bien alto, o si tiene una posición pues de respeto en la vida. Y la gente dice, bueno, está cumplido mi propósito en la vida, porque he logrado esto o aquello, pero la palabra lo ve de otra manera. El propósito en la vida de cada ser humano es entender la voluntad de Dios para él, ¿sí? O sea, el éxito no es a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Entonces, el éxito, por decirlo así, se consigue
entendiendo cuál fue el propósito con el cual usted Dios lo llamó a esta vida, entendiendo, comprendiendo ese propósito y haciéndolo. Amén, que es muy diferente a lo que el mundo nos muestra. Y eso tiene que ver mucho con la voluntad de nuestro Padre hacia nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad de su Padre. En una ocasión, cuando dice la palabra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás lo tentó, que el Señor lo reprenda, ¿cierto? Lo tentó y le ofreció muchas cosas que a Satanás le pertenecen todavía, por decirlo así. Lo que es este mundo le pertenece a Satanás, porque cuando Adán y Eva pecaron le entregaron la potestad de este mundo, y la palabra dice que Satanás es el príncipe de este siglo. Y en una de esas tentaciones, porque fueron 3, dice la palabra que Satanás le ofrece a Jesús los reinos de este mundo. Amén. ¿Cuántos han leído esa parte? Le ofrece los reinos de este mundo, pero el Señor dice que no los acepta. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que busca el enemigo con nosotros, ofrecernos a destiempo lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Y resulta que la voluntad de Dios también consiste en entender el tiempo de Dios, porque por la palabra sabemos que Dios nos llamó y quiere que sigamos creciendo, ¿cierto? Dios quiere bendecirnos en todas las áreas, nos está preparando, porque yo pienso que todos aquí estamos creciendo espiritualmente, amén. Y a medida que nos desarrollemos espiritualmente vendrán muchas más bendiciones, entre ellas las bendiciones financieras. No es que no creamos en esto, tal vez no predicamos constantemente sobre las finanzas y todo eso, porque el mundo, pues usted sabe que se predica un mensaje apóstata donde solo se habla de dinero, ¿cierto? Como explicaba nuestro hermano, de superación personal y de que tú para hacerte rico esto y aquello, pero la palabra sí habla de la bendición económica. ¿Cuántos han probado esa bendición que Dios dice en su palabra? Sino que la de Dios es mejor, porque enriquece pero no añade tristeza. Las riquezas que nos da el mundo, usted sabe que muchas veces traen tristeza, angustia, dolor, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones no todos no se obtienen lícitamente. En cambio, el Señor dice que nosotros obtenemos nuestro dinero del sudor de nuestra frente, tenemos que batallar, luchar, y cuando una persona obtiene su dinero y logra tener sus cosas de esa manera, ese dinero o eso que ellos logran luce en la persona. ¿Usted se ha fijado que los narcotraficantes, esas personas que comienzan a tener dinero de un momento a otro, aparecen con gargantillas, con cadenas, con severas camionetas, y uno ve y se ven como, se les ve mal, no luce, ¿cierto? Porque se sabe que es un dinero mal habido, uno dice, esa persona no le luce eso, o sea, como que aunque viste bien, aunque tiene una tremenda casa, un tremendo carro, no le luce, o sea, se ve mal. ¿Por qué? Porque no es lícito. Pero cuando una persona se gana las cosas con el sudor de su frente, sí le luce, amén. Porque esa es la manera como Dios lo ha establecido. Y así es la bendición del Señor, amén. Volvamos nuevamente a Juan 4:34, porque acá hay algo muy importante acerca de la voluntad de Dios, acerca de lo que dijo Jesús. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahí hay 2 cosas importantes. Él habla de una comida, amén. Podríamos decirlo que es una comida divina, amén. De naturaleza doble, ¿por qué? Porque habla de la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, Jesús vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad principal? O más bien, ¿qué fue lo que hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra? Primero, llamar a los hombres a arrepentimiento, ¿cierto? A vivir una vida santificada, porque a eso nos llama el Señor, a vivir vidas santas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos llama a santidad. La palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. Entonces, cuando Dios principia su ministerio, fue un mensaje de arrepentimiento, como el de Juan el Bautista, porque la Biblia nos enseña ese tipo de mensaje. Yo no encuentro un mensaje diferente. Sí, claro, hay mensajes, pero todo tiene que ver con la sumisión, con el arrepentimiento. Porque nosotros como cristianos, cuando evangelizamos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Hacerle ver a la gente la condición en que se encuentra. ¿Ves? O sea, si el ser humano no entiende la condición tan miserable en que se halla, él no va a querer aceptar a Jesús, porque cree que está bien.
La gente a veces cree que porque tiene muchas cosas allá en el mundo está bien, y no, es un miserable aunque diga que es rico, como dice la palabra en Apocalipsis. Cuando el ser humano, como todos nosotros ya experimentamos eso, entendimos que aunque teníamos de pronto algunas cosas, éramos miserables, estábamos condenados. Entonces ahí fue donde nos humillamos, ¿cierto? Y le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces la voluntad de Jesús, del Padre hacia Jesús, era que Él llamara a los hombres a una vida santificada y hiciera provisión para esa. Fue lo que hizo Jesús, amén, que proveyó, ¿cierto?, un camino para que el hombre tuviera salvación, ¿cierto? Jesús, al morir en la cruz del Calvario, pues proveyó la manera de que el hombre tuviera perdón de sus pecados, redención y salvación de su alma. Y cuando dice en la segunda parte, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, entonces ahí habla de que no solamente Él vino a anunciar el Evangelio, a enseñarlo, sino a abrirle a la humanidad el camino a una nueva vida. ¿Cuántos saben eso? Él nos abrió ese camino a esa nueva vida. Si hay algún amigo aquí en esta tarde, sepa que el Señor lo trajo con ese propósito de salvarle, amén, de mostrarle un camino mejor. Ese camino que usted vivía allí en el mundo, el verdadero camino o el mejor camino es este. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos limpia, Él nos da nuevas vestiduras y entendemos realmente que esto es mucho mejor. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, sigamos. Entonces estamos hablando bajo el tema conociendo la voluntad del Señor. Algo que también usted debe saber es que la voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia. Amén. La voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia. Los hombres que no tienen a Dios nunca podrán conocer su voluntad. Los hombres que no atesoran para sí la palabra de Dios nunca podrán conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces eso es claro. Si nosotros queremos saber Dios qué quiere que nosotros hagamos, es necesario que conozcamos su palabra, porque Dios nos habla a través de ella, ¿sí? El lenguaje de Dios es la Biblia, el lenguaje de Dios es su palabra. Por eso es la importancia, por eso es que el enemigo ha querido destruirla por muchos cientos de años y no ha podido, porque esta palabra va a permanecer para siempre. Esta es la guía del ser humano, no solo del cristiano, sino del ser humano como tal. Una cosa es que el ser humano no quiera venir a ella, a escudriñarla, a hacerla práctica en su vida, amén. Usted y yo la practicamos, usted y yo la leemos y por eso somos diferentes, amén. Por eso ya no seguimos el rumbo por el cual andábamos antes. Hemos escogido otro camino, el camino que la palabra nos enseña, gloria al nombre de Cristo. Y ahí encontramos en esta Biblia, en esta palabra, está la voluntad de Dios revelada, bendito sea el nombre de Cristo. Y eso es algo muy, muy importante, porque lo que decía al principio era que uno de los problemas que enfrentamos como creyentes es que a veces en ciertas situaciones no sabemos qué hacer, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios para esto o para aquello. Hay cosas que no están tan explícitas en la palabra, ¿cierto? Pero aunque no están tan explícitas, a medida que la escudriñamos, esa palabra nos da luz de lo que debemos hacer, ¿cierto? Hay una ¿qué? Bueno, cuando hay luz, es que hay una, se me pasó. Hay una regla, más o menos, que cuando hay luz viene más luz, algo así. Ahora no me sé bien el método, pero es algo como eso. Es como cuando usted está en un túnel, ¿sí? Y usted empieza, hay pura oscuridad, y usted ve un puntico de luz, ¿cierto? O sea, a medida que se acerca más esa luz, ¿qué va a obtener? Más luz, y así es la palabra, porque la palabra es luz que ilumina. Entonces, entre más usted la busque, va a iluminar más su vida y usted va a entender mucho mejor las cosas. Amén. Y cómo obrar en su vida. Un ejemplo claro, por ejemplo, muchas personas le pueden preguntar a Dios acerca del casamiento. O sea, hay gente que le pregunta a uno aún siendo cristiano acerca del casarse. ¿Será que me puedo casar con un inconverso? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? O sea, ahí hay una voluntad de Dios ya revelada. Gente que aún dice, oiga, pero es que, o gente que tiene, siendo cristiano, novias o novios inconversos, ¿sí? Y pensando en casarse. Imagínese eso. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Será que a ese cliente le irá bien o le irá mal? Eso es obvio. Vamos a leer la palabra en 2 Corintios, capítulo 6.
versículo 14 y 15. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Ahí vemos claramente que Dios está revelándonos acerca de eso. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sí? Entonces es claro que hay una voluntad revelada de Dios acerca de esas cosas. Y si uno sigue estudiando la palabra, como les decía, la luz da más luz, la palabra nos muestra más aún. Por ejemplo, cuando una persona quiere casarse, vamos a tomar ese ejemplo porque yo sé que acá hay muchos jóvenes todavía, solteros, y se preguntan, bueno, y si me quiero casar, ok, yo sé que la palabra de Dios dice que no me puedo casar con una inconversa, pero entonces Dios ¿con quién quiere que me case? ¿Cómo hago para entender esa manera de Dios, la voluntad de Dios en cuanto a eso? Vamos a Génesis 24. Y la palabra ahí nos habla más a fondo cómo debe uno escoger una persona cuando va a tomar una decisión tan importante como esta. Gloria al nombre del Señor. Génesis 24 tiene un título que dice, Abraham busca esposa para Isaac. ¿Ya? Quedó claro que un cristiano no se puede casar con una inconversa, sea hombre o mujer. ¿Listo? Ahora, acá la palabra nos da una revelación más profunda. Cuando la palabra de Dios dice que Abraham, siendo viejo, dice que él le dice a su criado que fuera a los de su casa, a los de su parentela, y buscara mujer para su hijo, que era Isaac. Capítulo 24, versículo 3 dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Entonces, es el mismo principio. Entonces, Dios no quiere que nosotros busquemos mujer o hombre que no sea de nuestra tierra, que no sea de nuestra parentela. Amén. O sea, que sea un cristiano. Eso es lo que dice el Señor. No que sea necesariamente de esta iglesia, puede ser de otra iglesia, ¿cierto? Pero que tenga el temor de Dios, ¿cierto? Que haya nacido de nuevo, porque de lo contrario van a haber problemas. Amén. Van a haber dificultades. No busque problemas donde los hay, allá en el mundo. Y usted pone a buscar a alguien del mundo, pues va a tener problemas. Amén. Porque qué comunión tenemos nosotros con alguien que no tiene a Dios. Entonces, ahí ese es un principio. Siga leyendo conmigo. Dice la palabra que Dios le dijo, que Abraham, le dijo a su criado que fuera, ¿cierto? Leímos a su tierra, a su parentela, para que tomara mujer para su hijo Isaac. En el versículo 10 dice que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Entonces, otro principio importante para saber la voluntad de Dios en cuanto a eso es que este criado oró, ¿sí? Él consultó a Dios lo que iba a hacer. Dice el versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor, ¿cierto? Pidió la dirección de Dios, porque en nuestras decisiones es importante consultar a Dios. Amén. Y dice la palabra que él fue a la fuente de agua, ¿cierto? Donde salían las hijas de los varones de esa ciudad. Versículo 14 dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Oró, pero le pidió dirección a Dios y le puso pautas específicas. Amén. Y fíjese que, algo importante es que él no buscó cualquier hombre o cualquier mujer. En este caso era una mujer, sino él buscó una doncella, ¿sí? La palabra doncella significa virgen. Fue al lugar donde salían las doncellas, era el lugar de la fuente donde ellas iban a tomar el agua. Entonces, es un principio
muy fácil de discernir. Dios quiere que cuando usted busque una mujer como esposa o busque mujer como esposo, tiene que ir al lugar adecuado, bendito sea el nombre de Cristo. Amén. No puede ir a buscarlo por allá en otro lugar que no sea la casa de Dios, ¿sí? Donde están las doncellas. Aquí, ¿cuántas doncellas hay en este lugar? Mujeres hermosas, ¿cierto? Mujeres vírgenes. No me refiero en sí solamente en la parte natural, porque Dios, cuando viene uno a sus caminos, lo hace a uno nueva criatura. Amén. Entonces, aquí en la casa de Dios, donde el hombre y la mujer deben buscar, bendito sea el nombre de Cristo, y deben orarle al Señor, porque lo que hizo el criado fue ponerle al Señor ciertas pautas, ¿sí? Señor, si esta es la mujer que has destinado para el hijo de mi jefe, de mi patrón, de Abraham, tiene que cumplir ciertas características y hacer lo que yo te estoy diciendo. Amén. Porque muchas personas toman las decisiones así a la ligera. Voy a hacer esto y pum, de una. Y no le dicen, Señor, bueno, si pasa esto, si pasa aquello. O sea, hay que decirle al Señor que nos muestre, ¿cierto? Y a través de señales, porque Dios habla todavía a través de señales. ¿Cuántos saben eso? Los que hemos tenido el privilegio de casarnos sabemos lo que es eso. Algunos por acá nos hemos ya casado y le hemos pedido señal a Dios, y Dios nos ha revelado. Yo recuerdo que cuando me casé, Dios me mostró y me dijo audiblemente, ella va a ser su esposa, así. Entonces había una seguridad total. Entonces uno debe pedirle a Dios señales. Amén. Este hombre, mire lo que le dijo. Mire nuevamente versículo 14, dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Dice el versículo 15, aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, lo que él había pedido, que fuera doncella, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Sí ve cómo se cumple la voluntad perfecta de Dios? O sea, no hay variación. O sea, cuando uno le pide señales a Dios, Dios se las da a uno. Aunque a gente le parezca hoy en día extraño, Dios responde. Y era una tarea no fácil. Fíjese que esta mujer cumplía con características importantes. Cuando él le dice al Señor, Señor, que esta mujer me debe beber a mí y le debe beber a mis, ¿cuántos camellos eran? 10 camellos. ¿Sabe cuánto bebe un camello? ¿Cuántos litros de agua bebe un camello? Aproximadamente 100 litros de agua. ¿Sabe cuántas veces tenía que esa mujer ir a sacar agua de ese pozo para darle a los camellos? ¿Cuántas veces le tocó ir? Imagínense. Entonces, él lo que le está diciendo al Señor es que le diera a su criado, a su señor, una esposa laboriosa. Amén. O sea, esa mujer demuestra que era una mujer laboriosa, porque es que resulta que cuando nosotros pedimos algo al Señor, también hay que pedírselo conforme a su voluntad. Hay que aprender a pedir las cosas conforme a Dios. Conforme a Dios quiere que nosotros miremos la vida y la entendamos. Porque hay gente que dice, no, Señor, yo quiero casarme con una mujer que sea 90, 60, 90, que tenga una risita de tal manera, que sea mona, ojos azules. ¿Eso fue lo que pidió el criado? No, él miró características aún más importantes. Amén. Que fuera como laboriosa. Y Dios añadió el resto, porque la palabra dice que era muy hermosa, ¿cierto? Entonces, esta mujer cumplió esas características. Era una mujer laboriosa y Dios le respondió completamente lo que el criado dijo. Amén. Le dio a beber a él y a todos sus camellos. Entonces, ahí encontramos la perfecta voluntad de Dios, ¿cierto? Ahí vamos mirando cómo conocer la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahí la historia, pues Dios permitió, ¿cierto? Si usted lee conmigo el versículo 58 del mismo capítulo,
para que no quede la historia incompleta, dice la escritura, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Para sacar otro puntico ahí, a ella no se le obligó. A veces la gente cree que en la antigüedad se les obligaba a la mujer a casarse con el que el padre decía. No, a ella se le preguntó. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón? ¿Y qué respondió ella? Sí, iré. Entonces también es parte de la confirmación de que Dios estaba en el asunto, amén. Y en el versículo 62 dice, y venía Isaac. Isaac era la persona con el cual se iba a casar Rebeca, era el hijo de Abraham. Y mire lo que sucede ahí tan importante, dice, y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac, ¿a qué? A meditar en el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Algo muy importante es que la palabra dice que Isaac había salido a meditar al campo. No dice que había salido a echarse una siesta. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto nos revela algo muy importante, que cuando uno tomemos las decisiones o esas decisiones importantes, debemos tomarla cuando estemos en comunión con el Señor, para que sea Dios realmente obrando y no de pronto nuestra carne. Amén. Porque él era meditando. Y ahí dice la palabra más adelante que cuando él la vio, de una vez quedó flechado, igualmente viceversa. Pero él estaba, por decirlo así, en el espíritu, ¿cierto? No estaba por allá haciendo cosas indebidas, porque muchas veces cuando uno quiere tomar una decisión como estas, de mujer para casarse o de hombre, si esa persona está por allá con su carnalidad, va a mirar es otra cosa, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo Isaac? Meditando en el Señor, estaba orando, ¿cierto? Estaba en comunión con el Señor. Esas decisiones hay que tomarlas. Para nosotros conocer la voluntad del Señor es necesario que tengamos constante comunión con Dios, porque de esa manera no resbalaremos jamás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y mire lo que dice en el versículo 65, 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Amén. Entonces, también podemos hablar que ella era una mujer recatada, ¿cierto? Porque se cubre, no se destapa como hoy en día las mujeres para conquistar a sus galanes. La mujer lo que hace es destaparse y mostrar lo que no debe mostrar, porque ahí lo que va a traer es gente carnal para sí. Entonces, no le va a convenir una mujer que ande mostrando su desnudez, no le va a servir en la vida, porque los que van a estar tras ella son gente carnal. Esta mujer, al ver a Isaac, ¿cierto?, al que iba a ser su esposo, ¿qué hizo? Se cubrió, o sea, se recató, se guardó. Así debe ser, porque esa debe ser la conducta de nosotros como cristianos. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí vemos rápidamente en el pasaje bíblico que estamos leyendo cómo Dios obra su voluntad, ¿cierto? Cómo podemos conocer su voluntad. Amén. Está obviamente prescrita en su palabra de una manera tanto directa, y si nos ponemos a escudriñar más, pues encontramos muchos más detalles para poder entender la gloria al nombre de Cristo. Vamos a mirar también algo importante. Entonces, como ya sabemos que la voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia, vamos a mirar unos requisitos para encontrarla. Primero que todo, la obediencia. La palabra de Dios dice que es mejor el obedecer que los sacrificios. Amén. La palabra obedecer viene de la raíz griega upakoe, que significa sujeción a la voluntad ajena. Leamos un momento en Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas capítulo 12, versículo 47. Recuerde, obedecer significa sujeción a la voluntad ajena. ¿A cuál voluntad estamos nosotros sujetos? A la voluntad de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice la Escritura, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Amén. Leamos, si puede conmigo allí una vez más. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La palabra nos habla claramente que estamos nosotros como cristianos llamados a hacer la voluntad de Dios, porque de lo contrario vamos a recibir muchos azotes. Amén. Los azotes representan el castigo de Dios. Y hay ejemplos claros en la Biblia acerca de eso. Vamos a Primera de Samuel. Vamos a hablar un ratico de Saúl, que es un ejemplo claro para esto. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Porque Saúl no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que desobedeció. Primero que todo, podemos mirar dos partes importantes. Usted sabe que el primer rey que tuvo Israel se llamó Saúl, pero Saúl representa el rey que es de la voluntad del pueblo, de la voluntad de los hombres, ¿cierto? Y David sí representa el rey que es de la voluntad de Dios, porque cuando Dios le promete a Abraham 1000 años antes, Dios le dice a Abraham, de ti saldrán reyes, y el que viene de la genealogía de Abraham es David. Y el Señor le dijo a Abraham que ese reinado no tendría fin, porque usted sabe que ese David también pertenece a la misma genealogía de Cristo, y el reinado de Cristo no tuvo fin. Aunque el reinado de David fue temporal, el de Cristo no lo es. Amén, porque él ya es rey. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos lo saben que él es rey ya? Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces nosotros nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, o lo que le pasó a Balac. ¿Balán o Balac? ¿Cómo es? Balac. Con la burra, ¿te acuerdas? Balaam, que él quería, ¿cierto?, maldecir al pueblo, y el Señor le había dicho que no, pero insistió tanto que el Señor le permitió hacerlo. Y cuando le permitió, ya era como el Señor diciéndole, bueno, entonces voy a permitir que hagas lo que tú quieras, ¿cierto? No era la voluntad perfecta de Dios, es más, no era la voluntad de Dios, porque Dios ya le había dicho que no, sino que insistió tanto que el Señor dijo, bueno, ya que insistes, ve. ¿Y qué iba a suceder con Balaam? Había un ángel esperándolo con una espada para matarlo, ¿cierto? Eso mismo pasó con el pueblo de Israel, porque ellos le empezaron a decir al Señor que querían rey, como veían en otros reinos, en otros imperios, Señor, queremos también rey. Y el Señor fue por mandato, el Señor envió a Samuel, le dijo a Samuel que les explicara por qué no. Dijo, pues si ustedes piden rey, ese rey les va a pedir impuestos, ¿cierto? Tributos de la tierra, va a llevar a sus hijos como sirvientes al palacio, pero al pueblo dice la palabra que el pueblo no le importó. No, Señor, queremos rey. Y el Señor pues le dice a Samuel, ve y unge a Saúl, que lo ungiera. Y aunque muchos dicen que fue Dios el que escogió a Saúl, realmente no fue el Señor, fue el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, porque a ella no estaba obrando la voluntad del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted mira el tipo de rey que era Saúl, no era el tipo de rey que Dios quería para Israel. Saúl representaba lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que nuestros ojos nos permiten ver, pero Dios va más allá, Dios mira el corazón. La palabra dice que Saúl era el hombre más alto que había en Israel, que el siguiente le daba por los hombros y que era de hermoso parecer. Eso es lo que mira el hombre, ese es el rey, ese es el que conviene, pero se equivoca. Dios mira otra cosa. Ese rey lo escogió, fue el pueblo, gloria al nombre de Cristo, por su estatura, por su belleza. Aunque Dios le dije, ve y escoge, le dijo a Samuel, ve y escoge a ese que se llama Saúl. Dios lo estaba haciendo porque Dios conocía el corazón del pueblo y el pueblo se dejó llevar por apariencias. Amén. No, ese es porque es hermoso, porque es alto, es cierto, pero no era. Usted mirará la historia de lo que pasó con Saúl. Vamos ahí donde les dije, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3, cómo Dios lo desecha. Dice la palabra, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a uno los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces aquí vemos cómo el Señor le da una orden específica, ¿cierto?
al rey Saúl que fuera y matara a Amalek, lo hiriera y destruyera todo lo que él tenía. Pero ¿qué dice la palabra que hizo Saúl? Leamos ahí en el versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice la escritura, dice, y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Ahí mirará usted en el versículo 10 cómo Dios lo reprende a través del profeta Samuel. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Bueno, ahí usted seguirá leyendo en casa y va a encontrar cómo Dios desecha a Saúl. Amén. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque como leíamos en el versículo 47 de Lucas 12, dice la palabra, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y el versículo 22 de ese mismo capítulo de Samuel, que es el 15, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces, claramente el Señor desecha a Saúl por desobediente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Usted mirará más adelante la historia que Dios manda a Samuel a tomar profeta, ¿cierto? A casa de Isaí, a tomar rey, a casa de Isaí, y vuelve y cae como en el mismo error, porque él llega a casa de Isaí, ¿cierto? Y Dios le había dicho que tomara el cuerno de la unción y fuera a ungir al nuevo rey de Israel, uno que era conforme a su corazón. Y cuando llega Samuel, vuelve y mira lo que el hombre mira, amén, su parecer. Y dijo, cuando vio a uno de los hermanos de David, dijo, este es el rey. Pero ¿qué le dijo Jehová a Samuel? No mires lo que el hombre mira, porque a ese yo lo desecho. Y ahí es cuando usted sabe que mandaron a llamar a David, que aún no era rey, porque eso es lo que hace el Señor y es lo que ha hecho con todos nosotros. Ha tomado de pronto lo más vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Porque no éramos nada para una sociedad, ¿cierto? Pero Dios nos ha transformado, amén. Nos ha hecho reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, amén. Tal vez mucha gente decía, no, usted no tiene opción, ¿cierto? No tiene la capacidad, pero Dios se ha encargado de hacerlo, amén. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es el que capacita, Dios es el que levanta, y Dios es el que honra, y lo hizo con David, aunque la gente lo había desechado, lo había menospreciado, y tal vez Saúl sí era buen visto ante los ojos de los hombres. Pero qué bueno que Dios no mira lo que el hombre mira, sino Dios mira el corazón, amén. Dios conoce todas las cosas, amado hermano y amigo que nos acompaña en esta hora. Si usted está aquí es porque Dios conoce su corazón, amén. Y si hay algún amigo, pues Dios quiere ayudarle, Dios quiere bendecirle, darle esa oportunidad maravillosa. Si usted se ha sentido despreciado por el mundo, la familia, los amigos, pues el Señor sí lo recoge, amén, lo levanta y hará de usted una mejor persona, como lo ha hecho con nosotros. Nos hace nuevas criaturas. La palabra dice que las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos en Jesús, amén. Nos ha cambiado y nos ha transformado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos por un instante al Salmo capítulo 37. Y ahí vamos a mirar el otro requisito. El primer requisito es el obedecer, amén. En el Salmo 37:4 encontramos el otro requisito, que es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida sin tratar de inspeccionarla primero, amén.
Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Este salmo es muy común para nosotros, ¿cierto? Pero tiene una verdad muy importante, porque estamos hablando que el siguiente requisito es aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida sin tratar de inspeccionarla primero. O sea, el Señor quiere que nos entreguemos a Él en su totalidad. Si la palabra de Dios nos dice que hagamos esto, simplemente hagámoslo. Amén. El Señor quiere que nos deleitemos, o sea, que disfrutemos al máximo hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos disfrutan al máximo hacer su voluntad? Porque Dios no quiere que cuando encontremos su voluntad empecemos a inspeccionarla. Muchas veces en el momento que nosotros o el Señor nos dice algo a través de su palabra, de pronto no es fácil, porque no lo entendemos. Nosotros no somos Dios, no conocemos nuestro futuro, más Dios si es omnisciente, es omnipresente, todo lo conoce. Amén. Tal vez en este instante Dios le está diciendo a usted, toma esta decisión, haz esto, haz aquello, y a usted no le parece. El Señor dice, deleítate en mí. Amén. Echa toda mi ansiedad sobre mí, dice el Señor, toda tu ansiedad sobre mí, porque esa es la manera como Dios obra. Si queremos ver su poder en nuestras vidas obrar, si queremos realmente honrarle. Amén. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Dios se encargará. Imagínese el caso de David. David fue ungido. Usted sabe cuántos años pasó él perseguido por Saúl, escondiéndose en cuevas como un ladrón por allá por montañas. Pues que así es el trato de Dios, así es la forma de Dios. Amén. Pero lo importante es que nos deleitemos en el Señor. Amén. Aceptemos su palabra, aceptemos su voluntad, gloria al nombre de Cristo. No la inspeccionemos, sino que la vivamos, la aceptemos en nuestro corazón. Amén. Eso es deleitarse. Y veremos nuestra petición cumplida, porque si nos ponemos a ponerle trabas al asunto, peros, pues nunca se va a cumplir su voluntad en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y el siguiente requisito es rendir al Señor nuestro todo. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas 11:2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Eso nos habla que no podemos o no debemos más bien condicionar a Dios. Amén. Podemos decirle, Señor, si me permites esto o aquello, entonces sí voy a hacerlo. Simplemente, como dice la palabra, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo pienso que no hay una oración tan grande como esta. Amén. Eso nos habla de rendir nuestro todo a Dios. Amén. Nuestro todo es todo. Amén. ¿Cuántos entienden eso? Eso lo hemos hablado muchas veces. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra alma rendida totalmente a Dios. Amén. Como lo hizo Cristo. Lucas 22:42, cuando Cristo dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo lo rindió todo y así el Padre quiere que usted y yo lo rindamos todo. Amén. Que le digamos, Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida sin condiciones. Amén. A Dios no hay que ponerle condiciones, hay que aceptarla. Amén. No hay que condicionar a Dios, porque ahí no obra su perfecta voluntad. Gloria al nombre del Señor. Sino que debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando en Lucas 22:42 dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí o más bien la palabra clave aquí es negación. Jesucristo se está negando a todo lo de Él, ¿cierto? A todo lo suyo, por honrar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Porque de lo contrario nunca se va a hacer la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Gloria al nombre de Cristo. Y quiero que volvamos al versículo inicial para terminar. Marcos 3:35, donde empezamos. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En esta ocasión Jesucristo estaba, como siempre lo hacía, tal vez estaba enseñando, ¿cierto? Dice la palabra que Él estaba ahí con sus discípulos y que llegó su mamá, ¿cierto? Su madre y sus hermanos. Y vino uno de sus discípulos y le dice, Señor, te busca tu mamá, te busca tus hermanos. ¿Qué responde el Señor? Lo que leímos. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Esto es muy importante porque
Esto nota que seguramente la mamá, que era María, y sus hermanos no creían en Jesús. Amén. Ese texto nos habla de eso. No creían en Jesús. Muchos teólogos dicen que la mamá creyó prácticamente hasta el día de su muerte, junto con sus hermanos. Entonces, el que realmente es hermano, ¿cierto?, de Dios, somos hijos de Dios cuando hacemos su voluntad. Amén. Fíjese que esto es muy importante, porque esto no tiene que ver con la parte sanguínea, ¿cierto? Él era la mamá de sangre. Jesús, pues, obviamente, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero su mamá era una madre terrenal, lo que era María, igualmente sus hermanos. Pero él dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Si realmente hacemos la voluntad de Dios, podemos decir que somos sus hermanos. Amén. La palabra dice que Él es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y por lo tanto, pues, somos herederos o coherederos de sus promesas, como dice la palabra. Entonces, en esto consiste conocer la voluntad del Señor. Amén. Todo a través de su palabra, porque ahí está revelada, bendito sea el nombre del Señor, y tiene que cumplir esos requisitos de los cuales hemos hablado. Tiene que haber comunión, tiene que haber, ¿cierto?, una entrega total, una rendición total, ¿cierto?, y nunca condicionar lo que Dios nos pida, amén, sino estar dispuestos a darlo todo para Él, amén. Gloria al nombre del Señor. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies, amado hermano y amigo, y oremos al Señor en esta tarde. Si usted no le ha rendido a Dios tal vez alguna parte de su vida, yo le invito para que lo haga. Le rinda a Dios todo lo que hay en su vida, ríndalo a Él, para que pueda vivir en la perfecta voluntad del Señor.